Antes- Ahí está, listo. Ok, ahora sí, buenas tardes. Hoy es 11 de septiembre del 2021. Estamos a Shabbat Shalom y estamos grabando desde Boca Ratón, Florida, con todo nuestro a gusto y ahínco para que el Padre Todopoderoso nos traiga bendición a todos los que estamos escuchando y también que su espíritu more en nuestro ser para que lo que salga de nuestra boca sea de edificación para todas las personas y que nada de lo que se diga sea en contra de la voluntad de Dios, que todo sea de acuerdísimo a su voluntad. ¿Ok? Señor Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre Santo, que tú estés con nosotros en este día. Nosotros solamente somos un vaso, un vehículo que tú utilizas para que tu palabra llegue hacia los corazones y las mentes de los oyentes. Te pedimos, Padre, que las personas que están ahorita, tú sabes cuáles son sus necesidades, tú sabes cuáles son, si son de salud, de trabajo, de economía. Te pedimos, Padre, que tú escuches el clamor. También las palabras de intercesión de todas las que nosotros estamos pidiendo por personas que anhelamos que tengan lo que tú nos has dado y aún más. Y ahí también te pedimos lo mismo para las personas que van a escuchar en el futuro esta grabación. Te pone, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ahora, antes de que entremos al capítulo 3 de Primera de Reyes, les quería recordar que este 15 de septiembre, a partir de que se pone el sol, vamos a estar celebrando el Día de la Expiación, que es mucho más conocido como el Día de Yom Kippur. Es un día donde el Padre en Levítico 23-27, se los voy a leer, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ofreceréis vuestras almas significa que es un día de ayuno. 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque ese día es de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Dios. 29. Porque toda persona que no se afligiera en ese mismo día será cortada de su pueblo. 30. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es para vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde, y guardaréis reposo. ¿Ok? Yo tenía dentro de mis planes mostrarles la importancia que tiene esta celebración o esta cita asignada. Tenía gráficas y muchas fotos y tenía una explicación preparada, pero se presentaron cosas que estaban fuera de mi alcance, como esta urgencia con mi esposo, que para todo parecía indicar que era el virus, pero gracias al Todopoderoso que no fue, según los resultados del test. Bueno, pero les prometo que el siguiente sábado les voy a traer todo eso, aunque sea tardecito, pero es bien importante encontrar a Jesús, a Yeshua, el Mesías, en esa celebración. Todo lo que se hacía en Levíticos 16, todos los sacrificios, el hecho de que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que quitarse sus vestiduras elegantísimas con las que siempre estaba y tenía que quedarse solamente vestido de lino. ¿Qué simboliza eso?
¿Qué simboliza el hecho de que el sacerdote, el sumo sacerdote, solamente una vez al año podía entrar al lugar santísimo y tenía que salpicar el altar y tenía que salpicarlo desde el lado este solamente? ¿Qué simboliza? ¿Quién viene desde el este? ¿Quién? ¿A quién está representando? Todas esa simbología, yo quería que ustedes la vieran antes de Yom Kippur, pero bueno, no se pudo. La vamos a ver después, pero no la vamos a perder. Bueno, entonces ahora sí, vámonos a Primera de Reyes, donde ya estamos con este Salomón como rey. Muy jovencito empezó a ser rey. Ya murió David y en el capítulo 2, vimos, hoy vamos a ver el 3, sí. En el capítulo 2 vimos a David dándole instrucciones a su hijo Salomón acerca de todo lo que tenía que tener en cuenta, cumplir, guardar. Y vimos que había dentro de todos esos 613 mandamientos, había leyes, decretos, estatutos, testimonios. Y la clase pasada estuvimos viendo la diferencia entre cada uno de ellos. Y David le insistió y le insistió a Salomón, su hijo: guárdalos, que no se aparten de tu boca, el libro de la ley, guárdalos. Después le dio en el capítulo 2 unas indicaciones de qué hacer con ciertos personajes que se habían sublevado durante su reinado y que David los había permitido con vida por algún motivo. Por algún motivo Dios le dijo que tenían que tener vida, y entre ellos estaba Joab, el general de su ejército, que tenía que morir. También Simeí tenía que morir. El sumo sacerdote tenía que ser retirado. Uno de los sumos sacerdotes ¿cuál es el nombre? Ay, no puedo creer que se me olvidó. No el Sadoc, el otro. ¿Abiatar? Abiatar, sí. Abiatar, y también tenía que ajustar cuentas con Adonías, que era su hermano, y que también 2 veces había tratado de eh, em, sublevarse y obtener el reino, sabiendo que Yahweh había escogido y había seleccionado a Salomón para ser ungido. Ok, bueno, entonces él hizo todas las tareas que le encargó su padre David, y después de eso la última frase que dice en el capítulo 22 dice: y el reino fue confirmado en la mano de Salomón, totalmente confirmado. Y esto nos indica muy bien qué tipo de reino iba a ser el de Salomón. Pues sí, claro que fue un reino de paz, de mucha estabilidad, de mucha majestuosidad, de mucho dinero, porque era muy, pero muy rico Salomón. Aunque desgraciadamente él va a querer seguir el estilo de los reyes de aquellos entonces para llevar a cabo su mandato, su reinado. Muy triste, no siguió los, las recomendaciones de su padre. Y en la clase pasada vimos cuáles fueron los resultados, y Salomón dijo en Eclesiastés: todo ha sido vanidad. Lo único que importa es estar siguiendo la voluntad de Dios, lo cual él no hizo. Y ahora lo vamos a ver en el capítulo 3, empeorando las cosas. Vamos a ver qué va a hacer Salomón para empeorar las cosas en su reino. Listos. Primera de Reyes, capítulo 3, dice:
Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. ¿Qué les parece? Empezando, se puso a relacionarse con la hija del Faraón de Egipto. ¿Qué fue lo que dijo Yahweh? Que no se casaran con personas paganas, idólatras. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Pues simplemente porque ellas iban a tratar de atraer a Salomón hacia esa idolatría. Bueno, y también vemos que no se hace énfasis en que Salomón se casó con la hija del faraón. Se hace énfasis que Salomón quiso hacer parentesco con el rey, el faraón, el rey de Egipto. ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin el rey de Faraón le quiere decir, Salomón, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu amigo, seamos amigos, yo no quiero ser tu enemigo. Ya sé que tú eres poderoso y yo prefiero llevarla por las buenas contigo. Aquí está mi hija. Los egipcios no entregaban a sus hijas a cualquiera. Era solamente cuando querían conceder una concesión especial para ellos obtener algo de regreso. Pues así empezó Salomón. Versículo 2. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Fíjense bien, hay que subrayar muy bien las palabras hasta entonces, porque ya en este entonces del capítulo 3 ya lleva Salomón gobernando como 10 años y todavía no pueden deshacerse de los lugares altos. Todavía siguen en las costumbres de los cananeos que ellos adoran en los lugares altos. Por eso aquí se dice, hasta entonces sacrificaban en los lugares altos. Todavía no habían construido nada que fuera digno de Yahweh. Entonces aquí tenemos otra falla de Salomón. Luego dice en el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Salomón, ¿qué te pasa? Los lugares altos no están indicados por Yahweh. Él dijo que no en los lugares altos, pues es ahí donde se llevan a cabo los sacrificios de los cananitas. Es posible que puedas hacer una combinación entre las tradiciones de los cananitas y el pueblo de Israel. No podemos mezclarnos. Él dice que no está correcto esas cosas. Entonces, y luego dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Ok? Entonces, aquí Salomón dice que sí está queriendo llevar a cabo los estatutos de Yahweh como su padre le indicó, pero anda haciendo las cosas a medias, a medias. 4. Iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Entonces, Gabaón, ¿dónde quedaba Gabaón? Supongamos que aquí está Jerusalén. Jerusalén estaba en la parte sur y arriba de Jerusalén estaba Gabaón. Y hasta allá se iban para sacrificar. ¿No les parece raro que el sacrificio para hacer, el altar para hacer los sacrificios estaba en Gabaón, pero el arca del pacto está en Jerusalén, en diferentes partes? Así era. Entonces, número 5. Y se le apareció
Jehová, Yahweh, a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Aquí viene una cosa hermosa. Es de los pasajes más hermosos de Salomón que vamos a ver ahora. ¿Por qué a pesar de que Salomón está sacrificando en Gabaón, en un lugar alto, Dios se le aparece en sueños? Y qué tremendo sueño es el que va a tener aquí Salomón. Una enseñanza tremenda que nos va a dejar cuando nosotros estamos en desesperación y cuando nosotros no sabemos si nos vamos por aquí o por acá, si escogemos el paso 1 o el paso 2, si escogemos algo bueno o algo malo. Entonces, esto nos va a indicar lo que Salomón hizo para que el Todopoderoso le concediera una cosa muy importante, una joya de la cual nosotros tenemos que ir persiguiendo y buscando con todo nuestro corazón, pidiéndole a Dios que nos la conceda. Se llama la sabiduría, el discernimiento. ¿Ok? Entonces, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras en sueños, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces, versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia. Todo esto es soñando, acuérdense, soñando. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora vamos a preguntarnos si es cierto que David anduvo siempre en rectitud, en justicia, en verdad. Claro que no, nosotros sabemos muy bien los pecados que cometió, pero una cosa muy importante que nos enseña aquí este capítulo es que Dios conoce el corazón de las personas. Y aunque David cometía pecados, siempre se dirigía inmediatamente a Dios y le pedía perdón. Y verdaderamente trataba de no volver a hacer ese pecado. Aunque con el pecado de Betsabé sí se trató para arrepentirse, tuvo que venir alguien y decirle, el profeta Natán le dijo, tú, David, tú eres ese que le robó la única ovejita a aquel hombre. Bueno, vamos a continuar en el versículo 7. Dice, y ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Todavía está soñando Salomón. Y esto que le dice al Padre Todopoderoso, yo soy joven. ¿Ustedes han conocido algún adolescente que diga, mamá, papá, abuelo, abuela, yo soy muy joven y no sé qué hacer, ayúdenme, necesito consejo? No, yo tuve 5 hermanos y yo también. Y cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, nosotros nunca queremos decirle a nadie que nosotros no sabemos qué hacer, sino que nosotros queremos darle a entender a nuestros padres y a nuestros abuelos que nosotros sabemos todo, que no hay nada que nos tengan que enseñar. ¿A poco no? Bueno, pero Salomón, fíjense bien, le dijo, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. No sé cómo entrar ni salir. ¿Qué es eso? No hay por dónde. ¿Cómo le hago con este pueblo? Este pueblo tan grande que tú me has dado para reinar y yo soy tan joven y no entiendo cómo hacerle. Versículo 8. Una gran
muestra de humildad. Esa es una de de los factores que tenemos que incluir en en la receta o en el proceso para lograr la sabiduría. Dice, yo soy muy joven y no hallo por dónde. 8. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. O sea, el pueblo de Israel se volvió grande, grande, mucho número. Y él decía, ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Soy joven, no hay cómo hacerle. Entonces, versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué está haciendo ahí Salomón? Le está diciendo a Yahweh, yo soy vulnerable, yo soy joven, yo soy impotente. Dejó a un lado la altanería, dejó a un lado la arrogancia y él dijo, ayúdame, estoy en desesperación, soy joven, impotente, no tengo noción de cómo entrar y salir. Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Ustedes se acuerdan otros versículos donde el Padre dice que se agradó con alguien? Sí, precisamente cuando Yeshua está siendo bautizado por Juan el Bautista y le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me agrado. Y le agradó a Yahweh la forma como Salomón pidió sabiduría. Se humilló, dejó a un lado toda su altanería, su alabanza a sí mismo y le dijo, estoy en desesperación, no sé qué hacer, necesito de tu ayuda. ¿Hay algún otro versículo que se acuerden donde diga, haya dicho Yahweh, en él me agrado? Acuérdense cuando estuvo la transfiguración y estaban ahí en la montaña y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Imagínense qué bueno sería, qué bueno que dijera el Padre, yo me agrado en ti, me agrada mucho lo que tú haces, me agrada mucho cómo te comportas, me agrada mucho lo que dices y cómo bendices a otros. Versículo 11. Y le dijo Dios, porque has derramado esto. Perdón, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandas para ti inteligencia, corazón sabio y entendido, tanto que no había habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué fue lo que no pidió Salomón? Muchos días de vida, larga vida. Tampoco pidió riquezas y tampoco pidió que fueran eliminados sus enemigos. Solamente pidió una cosa y pidió la sabiduría. Y dijo, y como no pediste estas otras cosas que todo mundo pide, vamos a ver lo que dice, lo que dijo Yahweh. Y aún también en el versículo 13, te he dado las cosas que no pediste, te he dado riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Entonces, fíjense bien, exactamente una situación muy similar me pasó a mí hace muchos años.
Yo tenía un trabajo muy bueno y me pagaban mucho dinero. Y por lo tanto, me comprometí con esto y esto y esto y el otro. Cuando alguien me quitó el trabajo, yo estaba en una desesperación tremenda y lloraba y lloraba. ¿Cómo? ¿De dónde voy a sacar para pagar esto y esto y esto y el otro? Y así pasaron los días y yo lloraba, yo estaba en la desesperación cuando una vez tuve un sueño. Y en el sueño, el Todopoderoso no me dijo gran cosa, solamente me dijo, parte las cosas, divídelas, haz pedacitos, no lo veas como un todo, divídelos. Cuando yo me levanté dije, ¿de veras? Las deudas son este y este y este y la otra, pues tengo que hacerlas pedacitos y cada una de ellas manejarlas de tal manera que sean posibles de hacer. Y así fue como pasó todo este asunto. Bueno, yo tampoco le pedí en ese sueño al Todopoderoso ni largos días, ni riquezas, ni que se murieran mis enemigos como ese que me quitó el trabajo. No se lo pedí, pero Él me lo concedió. Bueno, no riquezas, pero tengo riquezas, conociéndolo a Él y anhelándolo con todo mi corazón y recibiendo revelaciones de su palabra, cosas que antes yo nunca había podido ver, gracias a la ayuda de muchos comentaristas y a la ayuda de predicadores, yo he podido tener revelaciones, como ustedes también. Y cada vez que las recibimos, sentimos que somos ricos, ricos en esa sabiduría. Muy bien, vamos a continuar. Y versículo 14. Y si anduvieres, ahí viene un sí, un if, es una condición, una condición. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ujú. ¿Se acuerdan un mandamiento que habla acerca de que serán alargados tus días? Ujú. Hay un mandamiento. Ese mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida, dice la palabra de Dios. Muy bien. 15. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto. ¿Se acuerdan que les dije? El, el, el altar para los sacrificios está allá arriba en Gabaón, más al norte. Pero el arca del pacto está en Jerusalén. Entonces se fue Salomón inmediatamente y presentó delante de él sacrificio y holocausto, se ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de su sabiduría. También les quería mostrar personas que a mi juicio han mostrado muy poca sabiduría. Y escogí las personajes de primera y segunda de Samuel para no irnos a personajes que están antes. Por si hay personas que han empezado a leer la Biblia a partir de primera de Samuel o todavía no están muy de mucho conocimiento con los otros libros que hay anteriormente. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Saúl, el rey Saúl, siendo ungido por el profeta Samuel. Qué tremenda bendición haber sido escogido. Tremenda. Lo pueden ver también en su WhatsApp, ahí están las fotos. Pero Salomón no aprovechó
esa gran bendición de ser ungido como rey de Israel. Y miren lo que está haciendo aquí. Él estaba espere y espere que viniera el profeta Samuel para que hiciera el sacrificio y no venía el profeta Samuel, se tardaba. Entonces él se puso a hacerlo. Perdón, Almita, dijiste Salomón. Ay, perdón. No. Este es el rey Saúl. Saúl. ¿El otro también dije Saúl o no? Salomón. No, Ah, el otro lo dijiste bien. ¿el otro lo dije bien? Ok. El otro era David ungido, ¿no? ¿O era quién? ¿O era Saúl? El que está siendo ungido aquí es Saúl, el rey Saúl. Uh-huh. Perfecto. Muy bien. Aquí es donde Saúl está cometiendo el error grandísimo de hacer él mismo el sacrificio. Y él no era sacerdote. Acuérdense que está bien especificado quiénes son los únicos que pueden hacer los sacrificios, si eran los levitas o el sacerdote, pero no un rey. Él era un rey y él se tomó la facilidad de hacer eso, lo cual el profeta Saúl le dijo a Saúl: tu reino ha sido quitado porque hiciste sacrificio y eso no te corresponde. Ay, pero es que tú te tardabas mucho. A ti no te corresponde, Saúl, hacer eso. Tu reino ha sido quitado y Yahvé ha encontrado otro que va a reinar conforme al corazón de Dios. Bueno, este es un ejemplo de uno que no tuvo sabiduría. Y ni porque le pasó eso. Y el profeta Samuel le dijo, Saúl nunca se arrepintió. El rey Saúl nunca pidió perdón por lo que hizo, sino al contrario, fue con el tiempo llenando y llenando y llenando y llenando más su corazón de maldad, persiguiendo a David de una manera horrible, tratando de matarlo, a pesar de que David le salvó la vida 2 veces estando tan cerca de él y no lo mató. Y le demostró que él iba a obedecer lo que decía el Todopoderoso. No tocarás a un ungido de Dios. Aquí tenemos otro que tenía mucha falta de sabiduría. Se llama Nabal. Este David con sus soldados estuvo alrededor de los campos de Nabal, protegiendo a todos los trabajadores para que no fueran atacados por otras personas ni por animales salvajes. Y cuando llegó el tiempo de la siega, David le mandó un representante y le dijo, dice mi patrón David que nos des comida, estamos muertos de hambre y nosotros te hemos estado ayudando a todos los trabajadores para que no sufrieran ningún peligro. Nabal, miren la cara. ¿Qué te pasa? ¿Quién es David? ¿Quién es David? Dijo, con una altanería, una arrogancia. Yo no le voy a dar nada. ¿Qué le pasa? Pero él estaba casado con una mujer muy sabia. Él estaba casado con Abigail y fue cuando le fueron a decir a Abigail, ahí viene David con todos sus soldados, bien enojado porque Nabal no le quiso dar de comer después de que ellos estuvieron cuidándonos y protegiéndonos todo el tiempo. Ahí le está dando el comunicado a Abigail. ¿Qué hizo Abigail? Creo que hay un micrófono abierto. Si lo pueden cerrar, por favor. Bueno, Abigail fue ante David y le pidió perdón en nombre de su esposo Nabal. Nabal era un hombre malo y Abigail dijo, perdónalo, por favor, no vengas en contra de él ni de toda mi casa. Perdónalo, mira que yo te traje
Te traje muchos, pero muchos regalos. Y aquí tenemos los panes, los higos, las pasas, las dátiles, muchísimo comida. Y dijo David, ok, tú, tú verdaderamente eres una mujer sabia que ha sabido evitar que se lleve a cabo una tragedia. Y Abigail estuvo muy fascinada con lo que sucedió. Después murió Nabal. Dios le mandó a Nabal una muerte muy fea, repentina. Y Abigail se quedó viuda, entonces David la tomó por esposa. Vamos a ver, ya están cerrados todos los micrófonos y las cámaras. Ok. Tenemos el ejemplo ahora de alguien sabio. Y aquí tenemos a David con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y David y Jonatán están haciendo un pacto. Aquí tenemos a Jonatán entregándole su capa y su cinturón, porque él le dijo, tú vas a reinar. Yo sé que tú vas a reinar, pero prométeme que si es que yo muero, tú vas a proteger a mi familia. Y David también dijo, ok, sí, y si yo muero, Jonatán, tú vas a proteger a mi familia. Hicieron un pacto que fue llevado a cabo. Y aunque trataron de matar a todos los de la familia de Saúl, quedó un niño que estaba siendo protegido por una nodriza que lo traía en sus brazos y por ir corriendo para esconder al niño, entonces se cayó y se le averiaron sus piecitos. Ya no pudo caminar. Pero David, cuando estuvo en el reino, dijo, ¿hay algún hijo de Jonatán a quien yo pueda mostrarle misericordia? Y le dijeron, sí, está Mefiboset, aquel niño que creció con con los piecitos tullidos. Mándenlo traer. Y lo mandaron traer y Mefiboset dijo, no me mates. No, dijo David, ¿cómo te voy a matar? Si yo tengo un pacto con tu padre, Jonatán, tú te vas a sentar a mi mesa todos los días. Y así fue. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos ejemplos de personas con sabiduría y personas sin sabiduría. Pero el procedimiento que nos está enseñando Salomón aquí en el capítulo 3, tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que nos pasa primero que nada? Estamos abatidos, estamos con un problemón que no sabemos cómo lo vamos a solucionar. Bueno, estando en esa situación, nosotros le imploramos al Todopoderoso por sabiduría. Pero antes de implorar por sabiduría, tenemos que mostrar humildad y dejar todo nuestro ego fuera, porque Él lo que quiere es ver que nosotros estamos confiando en Él, depositando toda nuestra confianza en Él. Y después viene entonces la posibilidad de pedir por sabiduría. ¿En dónde? ¿En dónde vamos a encontrar en la Biblia que podemos pedir por sabiduría y la podemos obtener? Vamos a buscar en Santiago, el hermano de nuestro Mesías Jesús, Yeshua. Él escribió esto. Muy bonito. Santiago queda, acuérdense, casi al final de la Biblia. Santiago 1, 2, 7.
Santiago 1 del 2 al 7. ¿Listos? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo estaba Salomón? En bastantes pruebas, no hallaba cómo salir de ahí. 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si tenemos falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué más podemos hacer? Dice la palabra de Dios que de dónde vamos a tener la palabra para poder decidir qué hacer. Vamos a buscar en Segunda de Pedro 1:16. Segunda de Pedro también está en la parte final de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. ¿Listos? Muy bien. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo lo vio con su majestad? En la transfiguración. Fue el momento en cuando Pedro con Juan lo vieron en su majestad, porque se transfiguró el Todopoderoso. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. ¿Se acuerdan que se los dije? Que él tiene complacencia en su Hijo. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Dónde está la palabra profética más segura? ¿Dónde? Es la que estamos leyendo ahorita. Es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios, una antorcha, es la luz. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber si el que dice que es un profeta es verdadero? La palabra de Dios dice que si lo que él dice que va a pasar se cumple, es un profeta de Dios. Pero si no, entonces no es. Por eso, cuando Natán se dio cuenta que Adonías estaba proponiéndose como rey o futuro rey, dijo, ¿cómo? David, ¿pero qué no te dije? Que el mismo Padre Todopoderoso me dijo que era Salomón el que iba a ser rey. Entonces, yo sería un falso profeta. Por eso Natán estaba tan apurado con Betsabé para que fuera a hablar con el rey David y le dijera, no, no es Adonías el siguiente rey, es el rey Salomón. Muy bien. Dice también que
¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para recibir lo que nosotros estamos pidiendo? En Primera de Juan 5. En Primera de Juan 5 también está casi al final de la Biblia. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 14. Dice, del 14 al 15. Todo aquel que cree en Jesús todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios viene al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, vamos a volvernos a Primera de Reyes para continuar con el estudio de Salomón, quien acaba de recibir falta quitar la cámara de Trudy. Ok. Entonces vamos a seguir con Primera de Reyes, capítulo 3. Dice, versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Ah, caray. ¿2 mujeres rameras? Si no estaban permitidas las rameras en Israel. ¿Cómo es posible que Salomón haya permitido rameras? Acuérdense que a las rameras las apedreaban. Y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. O sea, no había nadie más en esa casa que ellas 2 y los 2 bebés recién nacidos. 19. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Se subió arriba de la criatura y lo mató, lo sofocó. 20. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto de mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Ah, tenemos que tener cuidado a quién metemos en nuestra casa. Miren nada más qué corazón de esta mujer para agarrar el bebé vivo y ponerlo a su lado. Y el muerto que ella había matado, ella había sofocado, lo puso al lado de la que estaba durmiendo. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo. O sea, cuando ya pudo ver, ya entró la luz. Acuérdense que en aquellos entonces no había luz, todo era con las lamparitas. Y el que yo, no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Imagínense si les llega a ustedes una situación similar. ¿Y cómo le hacen para averiguar si en ese entonces no había las pruebas del DNA, y entonces
¿Cómo le iban a poder saber este Salomón, el rey Salomón? 23, entonces el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces el 24, y el rey dijo, traedme una espada. Una espada. ¿A qué les suena a ustedes la espada? Cuando nosotros viene alguien con un problema y que nos pide consejo, ¿sí? Nosotros también tenemos que sacar la espada. Y la espada es esta, la palabra de Dios, es la espada que nos va a dar la sabiduría para aquí encontrar cómo aconsejar. Y dijo el rey, tráeme una espada, y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a la otra. 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas, fíjense bien, sus entrañas, desde sus entrañas salió esa sensación de que no, prefiero no tener a mi hijo conmigo, pero no tenerlo muerto. Se le conmovieron por su hijo y dijo, ay, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo a la mitad. 27. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. ¿Qué les parece la forma como Dios le dio a Salomón sabiduría? 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Ah, pero ¿por qué tuvieron temor? ¿Por qué tuvieron temor de que el rey tuviera sabiduría? Porque no se le podía escapar nada cuando iba a hacer un juicio. Entonces, más le valía portarse bien. Hasta aquí se acabó el capítulo 3. El capítulo 3 de Primera de Reyes. Otra cosa que se me olvidó decirles es, cuando nosotros estamos en una situación desesperante, no sabemos qué hacer, le pedimos a Dios por sabiduría y le clamamos y nos humillamos, bajamos nuestro ego y nuestra altanería y le pedimos por sabiduría, ¿ok? Pero a veces, ni aún así, nosotros podemos tener paz de qué decidir, cómo hacerle para tomar decisiones. Entonces podemos ir al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar consejo, como muchos de los proverbios que tenemos aquí. Vamos a buscar en los proverbios, por ejemplo, el proverbio 12:15. 12:15, capítulo 12, versículo 15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿A qué tipo de consejeros vamos a ir cuando tengamos una decisión que tomar? A los consejeros que siguen la palabra de Dios, que están en el camino. Ahora vamos a buscar Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. Unas 2 páginas hacia adelante. Y dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Todos estos proverbios los escribió el rey Salomón. Por eso están llenos de sabiduría, porque Dios le concedió la sabiduría que él pidió. Ahora vamos a ver otro proverbio en 15:22. En el 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman.
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Multitud de consejeros. Muy bien. Y aquí que termina el capítulo 3, vamos a abrir los micrófonos para las personas que quieran opinar, testificar, agradecer algo al Todopoderoso, nuestro Padre. Marlene, ¿quieres decir algo? Bueno, agradecida a Dios que siempre guarda de sus hijos, de que siempre paso angustias cuando estoy lejos de mis padres, pero gracias a Dios Él los cuida. Ajá. La caída que tuvo justo una semana antes mi papá de rodarse las escaleras terriblemente. Y que no le pasó nada. No rompió ni un solo hueso, Ajá. no le dolía nada. Estuvo hospitalizado 2 días. Uh-huh. En observación, ¿no? Porque parece que convulsionó por segunda vez. Pero gracias a Dios, y el temor de mi madre siempre es de que les vaya a pasar algo y que ninguno de sus hijos esté a su lado, ¿no? Sí. Pero yo creo que Dios va a concederle los deseos de su corazón. Sí, claro que sí. Gracias, Marlene. Qué Y bueno. bueno, y es súper, esa parte de Salomón es siempre creo que a todo el mundo le queda impactado la de los 2 hijos, ¿no? Qué sabio que fue él y la verdad es que yo también le pido al Señor por sabiduría porque creo que es el tesoro más valioso, igual que les dé a mis hijas mucha sabiduría, a sus esposos para la crianza de sus hijos, que es tan difícil, ¿no? Ajá. Pero Santiago dijo que la pidiéramos con fe y la vamos a recibir. Okay. Así es. ¿Alguna otra persona? Bueno, Almita linda, yo tengo que agradecer mucho al Padre porque a pesar de las noticias que llegan, de las atribulaciones en que estamos, siempre vemos al final la mano del Padre Todopoderoso alimentándonos, llenándonos de esa sabiduría que a veces pensamos que no la tenemos, que estamos equivocados en todo lo que hacemos, que bueno, y como la noticia y el gozo que se siente cuando recibiste la noticia que estaba Felipe negativo. Ay, eso es un alivio muy grande para ti y para tu familia. Igual ahora pues yo también me siento un poco mejor porque mi hijo ya está bastante, o sea, bendito el Padre que realmente no ha sentido mayores síntomas. El primer día fue lo único malo, pero de verdad que estoy agradecida eternamente al Padre también por darme la oportunidad de que yo pueda estar aquí, no estar cerca. Y bueno, nada, de verdad que sí. Agradecida al Padre por todos los milagros, porque realmente veo milagros en mi familia. Hoy tengo a mi hermano aquí, otra parte de mí está aquí con nosotros. Es otro milagro, sí. Eso es un milagro, de verdad que mi hermano Mauricio es un milagro y él, ay, es tan bello como tiene al Padre en su corazón y ahora él está haciendo que mi otro hermano también tenga esto que nosotros tenemos, esta dicha, esta divinura de tenerlo a él con nosotros. No hay mayor dicha que eso, no hay mayor dicha, sí, que toda nuestra familia entre. Ay, sí, bendito el Padre. Carril. Gracias, Padre. Sí, gracias, Padre. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? Pues hay mucho que agradecer, Almita, mucho, mucho que agradecer. Sí, verdad que sí. Este viaje que fui a México, de verdad que fue de carrerita, pero fue muy, muy productivo, muy lindo. Me traje a mi mamá. Y Ajá. bueno, ayer celebramos con ella el Shabbat. Ay, qué lindo. Por lo menos se sentó en la mesa.
y agarró peso de pan y estuvo escuchando las oraciones, estuvo escuchando la bendición arónica y bueno, por lo menos ya es un avance, bendito el Eterno. Que no esté renuente. Exacto, porque sí estaba y ya no. Ya. Eso me gustó. Ay, amén, amén, amén. Qué Bendito el dicha. Padre. Ay, sí, la verdad que sí, bendito el Padre. Buenísimo. Las oraciones, sin parar, no dejemos de orar, de orar, de orar por ellos. Ajá, Y en su debido tiempo que el Padre lo permita y que Él quiera, van a llegar. La semilla está, se está plantando. ajá. Gracias. Yo también, Almita, tengo que agradecer al Señor porque allá en Uruguay también pasó algo maravilloso. El almuerzo, que era ya el último almuerzo, pues yo ya después viajaba, mi hermano pidió para orar en el almuerzo, así que mi hermano nunca había hecho una cosa así. Entonces el Eterno, el Padre Celestial, está haciendo muchas maravillas en nuestras vidas cuando empezamos a tratar de estar en la obediencia, que Ajá. es lo más maravilloso. Y también estuve celebrando el Shabbat con mis padres y llamando a mi esposo para darle la bendición y el celebrar ese día tan especial que el Señor creó para nosotros, que lo dice en Génesis 2. Uno puede recibir esas bendiciones de a poquito, doble, ¿no? Porque siempre recibe las bendiciones. Dios siempre, cuando uno abrió el corazón a nuestro Señor Jesucristo, el Ajá. Señor siempre ha estado con nosotros, pero cómo Él nos puede decir lo importante que es para Él el obedecer, porque por la desobediencia caímos en el pecado. Ajá. Y ahí está un ejemplo que cuanto Él ve nuestro corazón, cuanto más queremos servirle al Señor, cuanto más queremos caminar con Él y obedecerle y agradarle a Él, el Señor nos responde, empezando por los que tenemos más cerca, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, mis padres. Yo le doy gracias al Señor por todas las bendiciones que he recibido en este mes que pasó y en este mes que comienza. Agradecidísima al Señor y a todos ustedes por las oraciones, Ajá. que las he sentido muchísimo. Todos Y desde que me subí a ese avión hasta que volví en ese avión, después de todo lo que pasé, el Señor me había llevado y estoy tan agradecida al Señor por cuidar de mis padres allá en Uruguay y poner la familia junta y esta bendición de mi hermano, de querer acercarse más al Señor, es maravillosa. Sí. Así que estoy muy feliz de aprender tantas cosas, empezando por tu clase, Almita, que fue una ventana para mí en conocimiento y en acercarme más al Padre y entender esta parte de la obediencia, cuál es importante para todos nosotros los creyentes, obedecerle y agradarle con la obediencia. Sí. Bueno, eso nomás quería agregarles porque es maravilloso y estoy feliz, feliz de entender estas cosas. Sí, gracias, Ana María. Bueno, pues cuando estábamos nosotros ahí hoy en la mañana haciendo la prueba del COVID para mi esposo, el teléfono, ya se imaginan, el pic, 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 muchísimos, muchas entradas de mensajes. Y decía, ¿qué es eso? Él decía, ¿qué es eso? ¿Por qué tantos? Digo, puras oraciones. Muchas personas están orando para que todo esto salga negativo. Y mira, qué testimonio tan grande. Amén, qué belleza. Sí, bueno, vamos a orar para poderle poner pausa. Sí. Hermana Almita, antes de orar, yo quiero dar gracias. Está Carolina, ok. Sí. Sí, yo le quiero dar gracias a todas. Fueron muy especiales por sus oraciones, por los que pudieron traerme comidita. Ajá. Y ahorita lo puse así en un poquito, o sea, estoy hablando en voz baja porque me vine aquí al cuarto a hablar porque mi esposo sigue aquí. Entonces prácticamente él como que escuchó todo lo que la clase y estaba bien atento. Entonces yo me vine para aquí, para el cuarto, para decir, ay, gracias. Y Andrea, mi hija, que la mayor, les
decía, mami, sí, es eso lo que dice la hermana Almita, eso me lo enseñaron en la escuela. Y entonces como que todos se involucraron en la clase el día de hoy. Amén, amén, amén. Amén. Gracias. Gracias, hermana, les agradezco mucho. Fue con todo nuestro gusto. Gracias al Padre. Ahí está Sandrita, linda. Bendiciones, ¿no? Dándole gracias al Padre por todas sus bendiciones y toda su misericordia. Ujú. Y de verdad que el Padre es maravilloso con cada uno de nosotras. Todos los días yo veo su mano sobre mí. Sí. Ujú. Es increíble, no hay que dudar nunca de su ayuda, de su misericordia, de su provisión. Hay que darle gracias a Dios todos los días que está siempre con nosotros iluminándonos. Amén. Bueno, vamos a orar. Gracias te damos, Señor Padre, porque podemos ver y sentir tu mano aquí sobre nosotros con cada una de las palabras que tú escribiste, con los aciertos y los no aciertos de los personajes que tú permitiste poner en la Biblia para que nosotros aprendamos. Gracias porque Salomón nos ha dado una buena lección ahora del procedimiento para la sabiduría. Padre, te damos gracias y te pedimos que estés con nosotros. Bendícenos toda esta semana, protégenos de todo mal, a nosotros que estamos aquí ahorita y a los que vean el programa después. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok. Poner en pausa, en pausa, en pausa, en pausa.